Dios les bendiga, queridos hermanos, hermanas, amigos. En esta oportunidad deseo las más ricas bendiciones de Dios, tanto para los hermanos presentes como para cada uno de ustedes donde se encuentren. Gracias al Señor que nuevamente permite que pueda compartir la palabra, y allá donde llegue, al hogar que llegue, donde esté esta palabra, sean ricamente bendecidos, prosperados, sean siempre guardados por nuestro Dios, porque Él es bueno, misericordioso y nos ama. Muy bien, les invito a leer la palabra de Dios en Isaías 54, vamos a leer del 1 al 3. Isaías 54 del 1 al 3 dice así: Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Amén. Santo Dios, gracias te damos, Padre bueno, Dios de los cielos y de la tierra. Incomparable eres tú, mi Dios, mi Señor. Que tu gracia, que tu amor, que tu verdad permanezca siempre en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a amarte cada día más, a buscar tu rostro, a entregar nuestra vida, Señor, a ti, mi Dios. Porque tú no quieres, Señor, que le sirvamos a medias, sino tú quieres todo nuestro corazón, todo nuestro tiempo. Oh bendito Dios, gracias. Gracias por conocerte, Señor. Gracias por ese amor tan grande, tan sublime. Oh Dios, gracias que cada día siento en mi vida, Señor. Tu mano santa, tu mano de misericordia, tu mano todopoderosa que me sostiene. Gracias, gracias, Señor. Engrandecido sea tu nombre por los siglos de los siglos, Señor. Y que tu palabra, Señor, corra como el agua, que llegue a cada rincón del mundo, Señor, porque tu venida está cerca. Oh Santo Dios, y que en esta noche cada uno, Señor, podamos tomar nuestra responsabilidad, Señor, de evangelizar, de ganar almas para tu reino, Señor amado. Engrandecido seas por los siglos de los siglos. Una bendición, Señor, muy especial a cada hogar donde llega esta palabra, Señor. Gracias, Padre bueno, te lo agradezco y te lo pido en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Muy bien. Quiero compartir con ustedes a los hermanos que no estuvieron el domingo pasado, hermanos. Celebramos nuestro primer aniversario de la reapertura de nuestra iglesia, y también nuestro aniversario de nuestro primer video que colgamos en las redes. Entonces fue una fiesta, pues arreglamos con globitos y fue bonito, hermanos, que estuvimos acá extrañándolos a los que no han venido. Entonces, hermanos, en esta oportunidad, pues, quiero compartir con ustedes la palabra del Señor, pidiendo, pues, hermanos, para que verdaderamente la iglesia pueda, como decía, hermanos, en mi oración, que tengamos la responsabilidad, ¿no?, de compartir la palabra. En esta oportunidad, hermanos, vamos a hablar sobre este pasaje tan hermoso del libro de Isaías, una profecía a futuro. Fue una profecía, hermanos. Las profecías siempre son para el futuro, pero fueron de muchos años después que se cumplió, porque esta es una profecía post-exílica, después del exilio. Isaías todavía faltó mucho para que se vaya al exilio, pero ya, hermanos,
Dios le dio esa profecía al profeta Isaías. El profeta Isaías, hermanos, es uno de los profetas. A su libro se le llama el Quinto Evangelio. Algunos le llaman el Quinto Evangelio porque tiene mucha profecía mesiánica. Y hermanos, él pues, inspirado por el Espíritu Santo, da esta profecía al pueblo de Israel cuando ya van a regresar del exilio. Hermanos, la familia es el núcleo de la sociedad. Sabemos, hermanos, que ¿cómo nace la familia? La familia nace por el matrimonio. Luego vienen los hijos. Y hermanos, cuando recién nos casamos, a veces pues un departamento pequeño, a medida que vamos, que van viniendo los hijos, ya la casa hay que ampliarla. ¿Por qué? Porque el padre de familia pues quiere que sus hijos estén confortables, porque los ama, porque hay amor para sus hijos. Entonces, hermanos, por eso es tan importante, hermanos, que desde pequeños se les instruya a los niños en los caminos de Dios, para que más tarde ellos también, hermanos, sean fieles siervos de Dios en la sociedad que les tocará vivir. Porque, hermanos, decíamos que la familia es el núcleo de la sociedad. Sin familia no hubiera sociedad, y sin familias no hubiera iglesia tampoco, hermanos. Entonces, es importante, hermanos, que tengamos esa responsabilidad de enseñar a nuestros hijos, de llevarlos a la iglesia, de orar por ellos, para que ellos se acostumbren, hermanos, a estar en la casa de Dios desde pequeños, y no sea pues ya de grandes ellos ya no quieren ir, si no se les ha enseñado, hermanos, desde pequeños. Aquí, hermanos, pues el primer versículo dice: regocíjate, oh estéril. El pueblo de Israel, hermanos, cuando fue llevado cautivo a Babilonia, pasaron 70 años en el exilio, y ya, hermanos, las nuevas generaciones fueron olvidándose un poco de Dios. Cuando regresan, hermanos, ya nuevamente a su tierra, son otras generaciones que ya no tenían el mismo nivel espiritual que tuvieron sus padres, los que fueron originalmente a Babilonia. Entonces ellos, hermanos, siempre estuvieron también un poco alejándose de Dios, pero esta profecía, como les decía, es una profecía. Dios es tan bueno, hermano, Dios es tan bueno, que a pesar de que el pueblo de Israel, cuando Dios había levantado tantos profetas, Israel, pero igual ellos, detrás de los dioses falsos, detrás de toda clase de pecado, fueron también ellos al exilio. Y Judá, posteriormente, a los más de 100 años, va también al exilio a Babilonia. Pero, hermanos, Dios quiso disciplinarlos de alguna manera. Por eso es de que durante todo este tiempo Dios no estuvo con ellos. Dios no estuvo con ellos. Entonces, por eso es que les dice, pues, hermanos, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Durante todo ese tiempo no ha habido, tal vez, hermanos, un crecimiento. Ha habido, pues, lógicamente, nuevas generaciones, pero como hijos de Dios, con ese nivel espiritual me refiero. Entonces dice, la que da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. O sea, como diciéndoles, durante todo ese tiempo no ha habido hijos, pero yo les voy a dar hijos. En ese tiempo está haciendo una comparación con la mujer estéril.
Entonces les dice pues Dios, han sido una nación estéril, pero ahora van a tener hijos, porque yo les voy a dar esos hijos, y te vas a gozar, porque hermanos, como siempre decimos, en ese tiempo una mujer que no podía tener hijos era muy penoso para ella y también para la familia, para el esposo, porque bueno, pues decía, ¿cómo? No tiene herederos. Y aún actualmente hay mujeres que también no tienen hijos y sufren, como también hay otras que los abortan. Así que hermanos, Dios les dice que se gocen. Miren lo bueno que es Dios, cómo perdona, hermanos. Solo los disciplinó, pero los perdonó y les da una promesa antes que vayan al exilio, hermanos, que iban a ser nuevamente, iba a ser una nación grande, una nación próspera. Y eso, hermanos, es también lo que a nosotros nos alienta para que sigamos como iglesia, ¿no? Creciendo, no nos quedemos. Entonces, hermanos, Dios le dice pues que ensancha, el versículo 2 dice, ensancha el sitio de tu tienda, ensancha el sitio de tu tienda. Hermanos, cuando en ese tiempo había los beduinos, eran gente nómade que vivía en carpas, que vivía en tiendas, y también seguramente haciendo un recuerdo, los 40 años que Israel vivió en el desierto, vivieron en tiendas. Por eso le dice, extiende el sitio de tu tienda. Ensancha el sitio de tu tienda. Entonces, hermanos, cada carpa, cuando la familia crecía, tenían que alargar, tenían que hacerla más grande. Entonces dice, al mover esas cuerdas, entonces el viento era más fuerte y tenían también que afirmar las estacas. Entonces, hermanos, el Señor quiere que el pueblo de Dios entienda de que esa minoría que vino del exilio no se va a quedar así, va a ser grande, y que Él va a estar con ellos. Y eso también nos dice a nosotros, hermanos, en esta noche, que no nos conformemos. Él le dijo a Dios que no se conformen, al pueblo de Israel, que no se conformen con lo que tienen ahora. Y tampoco nosotros no nos conformemos, hermanos, con lo que tenemos ahora como iglesia. Tenemos, hermanos, que trabajar también. Tenemos, hermanos, que derribar paredes, hermanos, derribar paredes y no quedarnos en las 4 paredes y solamente nutriéndonos nosotros o diciendo, bueno, el Señor está donde hay 2 o 3 congregados en su nombre y con eso nos quedamos. Tenemos que trabajar, hermanos. Es tiempo de evangelizar. Es tiempo, hermanos, de pedir, pues, hermanos, a Dios que nos ayude para que no seamos indiferentes, porque lo que está ocurriendo actualmente, hermanos, tanto en la sociedad como en la iglesia, esa indiferencia ante la muerte. Ustedes ven que matan por gusto. Y nosotros, hermanos, como cristianos, como creyentes, tenemos muchos también, no tomamos en cuenta de que hay gente que muere espiritualmente cada día sin que nosotros le hayamos compartido la palabra, hermanos. Y es nuestra responsabilidad compartir la palabra. El Señor Jesús dejó el mensaje de la gran comisión para que nosotros, hermanos, no nos quedemos, sino que compartamos la palabra. Entonces, hermanos, el Señor les dice al pueblo de Israel, yo les prometo,
a ver, hermanos. Traje esta, pero menos las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha, a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará ciudades asoladas. Entonces el Señor, hermanos, está dando al pueblo de Israel una promesa. Nosotros somos su pueblo también, hermanos, y el Señor nos da la misma promesa para nosotros, que nosotros también no nos conformemos, hermanos, no nos conformemos con lo que tenemos, no nos conformemos, sino que trabajemos, hermanos, compartamos la palabra, invitemos. En Ezequiel dice, ¿no? Ahorita voy a parafrasear porque ahorita no me acuerdo mucho, pero que vamos a decir que seremos culpables si no compartimos. No, hay que compartir, hermanos, la palabra. Entonces, porque cuando habla del corazón de piedra, para convertirlo en corazón de carne. Entonces, hermanos, tenemos que dimensionar, hermanos, la grandeza del sacrificio de Cristo y decir, hermanos, compartir la palabra. No nos quedemos, hermanos, solamente nosotros ya somos salvos y bueno, no importa que los otros no alcancen la salvación. Hay una indiferencia ante la muerte espiritual del mundo. Entonces la iglesia tiene que trabajar, la iglesia tiene que no quedarse. Hay un gorrito que decía, por los montes y los valles, la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Caminar en nuestra vida espiritual, congregar, cada día crecer delante de Dios, viviendo vidas pues que le agraden a Dios, pero sin dejar de detenernos para compartir la palabra, hermanos. Y hermanos, cuando dice pues ensancha, ¿qué quiere decir, hermanos? Que tenemos que ensanchar nuestro templo, tenemos que derribar paredes para que venga más gente. Bueno, hermanos, hipotéticamente, pero queremos, hermanos, que ganar más almas. La iglesia tiene que trabajar, tiene que movilizarse. La iglesia no se puede quedar estancada, hermanos. Así que, hermanos, Dios les exhorta a la nación y le dice, no seas escasa, no seas escasa. Yo creo que hablando nosotros en nuestro léxico de ahora, no seas tacaña. Hay que, hermanos, no seas estéril, no seas estéril. Ahora, hermanos, a nosotros también nos dice que Dios quiere, hermanos, que ganemos pues almas para su reino. No seamos escasos, hermanos. No nos conformemos con lo que ya hemos ganado. Dios quiere que ganemos más. Dios quiere, hermanos, de que le presentemos primicias por haber ganado almas. ¿Qué le vamos a presentar cuando estemos delante de Él? ¿Gané un alma, 2 almas? Si no hemos movido, hermano, no nos hemos movilizado, estamos estancados. No es así, hermanos, tenemos que movilizar. La iglesia tiene que estar en movimiento, tiene que crecer, tiene que ser una iglesia, hermanos, que evangelice, una iglesia que tenga testimonio. Eso es lo que Dios quiere, hermanos, para cada uno de nosotros. No podemos, hermanos, quedarnos. No podemos vivir contentos, gozosos, recibiendo cada día, hermanos, las bendiciones de Dios, cuando hay tantos que mueren, hermanos. Ellos están, hermanos, partiendo a la eternidad sin haber
recibido la palabra de Dios. Yo recuerdo una vez leí, hermanos, un testimonio de un pastor que había tenido un sueño y dice de que veía multitudes que caminaban como zombies. Caminaban y había un abismo. Y ellos, pero eran mucha gente. Y dice que caminaban y todos caían a ese abismo. Y él entendió, Dios le dio a entender que eran las almas que se pierden porque la iglesia no trabaja, porque la iglesia está estancada, porque la iglesia está conforme, porque la iglesia está bien. Dios es un Dios de orden, hermanos. Y se tiene muchos programas en la iglesia, pero se está olvidando de lo más importante, hermanos: la evangelización. Muchas veces yo he escuchado a personas, a hermanos, ya no dicen voy a la iglesia, voy a mi programa de casadas, o de jóvenes, o de niños, pero ya no dicen voy a culto, voy a adorar a Dios. No. La vez pasada me habían invitado a almorzar, estaba en un hogar, y entonces una de las hijas salió y le dice: mamá, me voy a mi reunión de mujeres. Pero no dijo me voy a la iglesia, me voy al culto. Iba a su reunión de mujeres. Entonces, hermanos, eso es lo que está pasando ahora. La iglesia está detenida, la iglesia no avanza, porque no está tomando su responsabilidad, hermanos, de evangelizar, de ganar almas para el reino de Cristo. Cristo murió por todo el mundo, hermanos, pero somos escasos. Nos quedamos con lo nuestro, nos quedamos ya con nuestra salvación. Estamos contentos porque Dios nos bendice cada día, porque Dios está con nosotros, porque bendice a nuestra familia, porque nos ayuda a progresar. Pero, hermanos, tenemos también que agradecer a Dios trabajando para Él con pasión, con amor, con entrega. No nos quedemos, hermanos. En nuestra iglesia los jóvenes invitaban y venían jóvenes. Hay que trabajar nuevamente, jóvenes. Es difícil, hermanos. Nosotros invitamos, pero no vienen. Nos prometen, pero no vienen. Pero tenemos que seguir, hermanos. Ellos se dan cuenta de Dios, pero nosotros hemos cumplido como Dios demanda. Entonces, hermanos, es importante que en esta noche llevemos esta carga, hermanos, de evangelizar, de compartir la palabra a sus vecinos, sus compañeros de trabajo. Donde estemos, hermanos, hay que compartir la palabra. No hay que quedarnos con nuestra salvación. Qué contento, pero, hermanos, no estamos cumpliendo con el mandato de la gran comisión. El Señor dijo que teníamos que hacer discípulos, que teníamos, hermanos, que compartir la palabra. Y luego, hermanos, dice: refuerza tus estacas. Hay que fortalecer a la iglesia, hermanos, que está muriendo. La iglesia está muriendo, hermanos. La iglesia, cuando nosotros podemos ver, hermanos, que tenemos ya una edad adulta, ya somos mayores, y podemos ver cómo agoniza la iglesia, hermanos. Ya no hay poder, hermanos. Yo puedo hablar desde niña que he sido evangélica, hermanos. Quizá uso de razón puedo decir ya a partir del 50.
hermanos, y era una iglesia, puro fuego, hermanos. El fuego está hecho para arder, la iglesia también tiene que arder, hermanos. No podemos quedarnos. La iglesia tiene que crecer, tiene que caminar, hermanos, llevando la palabra, aleluya. Cuando dice el Señor, refuerza tus estacas. ¿Y por qué, hermanos, la iglesia no está viva, sino está muriendo, hermanos? Porque tal vez estamos, la iglesia somos cada uno, nosotros componemos la iglesia, no es el edificio, sino cada uno de nosotros. O sea, como individuos, como personas, estamos, hermanos, formando la iglesia. Entonces, tal vez, hermanos, tal vez no estamos reforzando nuestra vida espiritual para que esa iglesia, hermanos, pueda ser un organismo viviente, un ente viviente, que camine, que hable. Entonces, hermanos, la iglesia que no crece es por falta de conocimiento. Y, hermanos, también los que crecen, pero se duermen. Ya somos 1 millón, 2 millones, las mega iglesias, ahí nos quedamos. Ahora, cursitos, ahora, ¿cómo se llama? Que se dan... ¿Perdón? Retiros, los retiros, y que lo hacemos en el mejor hotel o en el mejor lugar. Y hermanos, y así ya empieza la iglesia a fallar, porque no tiene conocimiento de la palabra de Dios, hermanos. No tiene conocimiento de la palabra de Dios. Ahora se escuchan, hermanos, unos mensajes que son... Bueno, hermanos, yo no me creo, hermanos, pero yo me he quedado en el tiempo de la carreta, hermanos, en cuanto a mis mensajes, porque ahora es tan diferente la palabra. Pero, como siempre digo, estos mensajes Dios me ha dado estos mensajes sencillos, pero centrados en la palabra de Dios, hermanos. Entonces, y le agradezco a mi Dios. Entonces, hermanos, dice que no se sufre porque no tiene conocimiento. Les decía que las iglesias que no avanzan es porque no tienen conocimiento de la palabra, y las que han crecido se han quedado porque se han dormido. ¿Qué dice en Efesios 5:14? ¿Quién tiene Efesios 5:14? A ver, léalo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Dice, hermanos, que en escritos muy antiguos no dice despiértate, sino arriba, arriba. Cuando los papás o la mamá a los niños que se duermen y no se levantan para ir a la escuela, que le decimos, arriba, ya es tarde, levántate. Y dice que así esta palabra emplean arriba, arriba, hay que despertar, hermanos. Si estamos dormidos, tenemos que despertar, hermanos, tenemos que levantarnos. Acá dice, despiértate tú que duermes, y te levantará los muertos, te alumbrará Cristo, ¿no? Entonces, hermanos, hay que... Léelo de nuevo, hermano. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Ya, entonces, hay que despertarnos los cristianos, ¿verdad? Ellos son los que están dormidos. Levántate de los muertos espirituales, hermanos. Los muertos espirituales, les está hablando a todo el mundo que no ha entregado su vida a Cristo. Levántate
de los muertos, porque están muertos. Amigo, amiga, que no has recibido a Cristo, estás muerta espiritualmente. Tienes que despertar, tienes que levantarte, aleluya, tienes que levantarte para que te alumbre la luz de Cristo, para que seas salva, para que tengas la salvación, la vida eterna. Entonces, a nosotros los cristianos, ¿qué nos dice? Arriba, levántense, trabajen. ¿Y qué pasa, hermanos? ¿Qué nos pasa si estamos dormidos? Es por falta de conocimiento. ¿Qué dice, hermanos? A ver, en Isaías 60, 1 y 2. Yo lo tengo. Levántate, resplandece, tu luz ha llegado, ya la gloria del Señor brilla sobre ti. La tierra está cubierta de tinieblas y una densa oscuridad envuelve a las naciones, pero sobre ti brilla el Señor como la aurora sobre ti. Se puede contemplar su gloria. Amén. Otra profecía, hermanos, el mundo estaba en tinieblas. Cuando vino Cristo, el mundo estaba en tinieblas y sigue en tinieblas. Hay, hermanos, millones. ¿Cuántos millones ahorita estamos? ¿Cuántos millones, hermanos, que no conocen a Cristo? ¿Cuántos millones, hermanos, que no conocen? Está en tinieblas. Nosotros, hermanos, somos la luz y la sal de este mundo. La iglesia tiene que salir, tiene que avanzar y tiene que ganar esas almas que se pierden. ¿Cuánta gente ha muerto en la pandemia, hermanos, sin haber recibido a Cristo? Y nos sentimos, yo me siento culpable, hermanos, porque yo digo, teníamos miedo de salir, de poder compartir. Estábamos creyendo que el Señor nos iba a guardar, pero siempre había también esa restricción, que no podíamos salir. Hemos estado ahí encerrados, pero sí orando, buscando, hermanos, siempre por esas almas que han partido a la eternidad. Entonces, hermanos, así como Dios le dice también a Israel que se goce, es un gozo, una alegría, hermanos. Está hablando ya de la venida de Cristo. ¿Quién es el que iba a esas tinieblas se iban a disipar? ¿Quién iba a disipar esas tinieblas? Cristo, hermanos, Cristo, con su nacimiento y luego con su muerte vicaria en la cruz del Calvario. Él vino para disipar las tinieblas desde el mundo, para arrancar, hermanos, de la esclavitud del pecado a toda la humanidad, hermanos. Por eso, también, hermanos, así como Israel es llamada a despertarse de su estado, entonces, hermanos, también a nosotros nos dice, hermanos, que tenemos que despertar. Así que, hermanos, si estamos, hermanos, no crecemos, tal vez el pueblo de Israel, ¿por qué pecaba? ¿Por qué no escuchaba a Dios? ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Vamos a leer qué dice, hermanos, en Isaías 1:3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Entonces vemos, hermanos, ¿por qué Israel? ¿Por qué Israel, hermanos? Que tenía los profetas, que Dios les mandaba a los profetas, que les hablaban, hasta con ellos mismos, como Jeremías, que cargaba el yugo, para que entendieran, hermanos. Sin embargo, no querían entender. ¿Por qué, hermanos? Porque los líderes, los sacerdotes, porque el pueblo, pues, hermanos, era guiado por sacerdotes que no compartían, no les enseñaban. Y ellos también eran idólatras, buscando, hermanos,
adorando a otros dioses paganos, y en vez de buscar a Dios cuando eran, de repente había una guerra y eran invadidos por los reyes de otros países, sin embargo ellos no buscaban a Dios, hermanos. Ellos buscaban a las naciones fuertes para que les ayudaran. Y así fue, hermanos, fueron perdiendo su relación con Dios, porque no tuvieron el conocimiento, hermanos, de Dios, de conocer a Dios. Tenemos que conocer a Dios y saber, hermano, lo que Él tiene para nosotros. Ahora, hermano, no podemos conocer físicamente a Dios porque Dios es espíritu, pero sí podemos conocerlo espiritualmente, hermanos. Cuando nosotros nos abocamos a leer la palabra de Dios, nos abocamos pues a sentir, a pedirle a Dios que abra nuestro entendimiento, que podamos comprender, hermanos, llegar a entender, hermanos, la palabra de Dios para poder compartirla. Entonces, la iglesia tiene, hermanos, que despertar del sueño y prepararse, porque le falta también conocimiento. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo te olvidaré, me olvidaré de tus hijos. Hermanos, nuevamente Oseas, un profeta menor, está hablando de la falta de conocimiento. Porque Israel se había apartado de Dios. Israel, hermanos, estaba pues cada vez yendo más lejos de Dios. Y como todos sabemos, fue también al exilio. Entonces, es tan importante, hermanos, también tener el conocimiento de Dios. Ese conocimiento, hermanos, que nos va a llevar a tomar nuestra responsabilidad, a dimensionar la grandeza de Dios, hermanos. Por eso es que mientras más conocemos a Dios espiritualmente, hermanos, vamos a amarle más, vamos a servirle mejor. Es tan importante, hermanos, reforzar las estacas. Hermanos, cuando reforzaban las estacas tenían que ponerla a más profundidad para que tenga más fuerza. Entonces, refuerza tus estacas. Está significando para nosotros que tenemos que tener, hermanos, un conocimiento más profundo de Dios. No podemos, hermanos, quedarnos con lo poco que sabemos, sino que tenemos que anhelar conocer más a Dios. Y eso solamente a través de una comunión íntima con Él, para que podamos así de esa manera compartir la palabra. A veces los líderes, hermanos, en ese tiempo los sacerdotes, que eran los líderes que conducían al pueblo de Israel, pues ellos estaban peor que el pueblo. Así que, ¿qué les iban a enseñar? Que los llevaban al fracaso, los llevaban, hermanos, a la muerte espiritual, y por eso fueron al exilio. Entonces, nosotros también, hermanos, no, y lo más triste es que no era por negligencia, era porque deliberadamente ellos no querían saber de Dios. Sino que, y no estamos hablando solo, hermanos, de los que volvieron del exilio, sino desde antes. Desde antes. ¿Por qué? Porque fueron indiferentes. Ellos vieron todo lo que Dios había hecho, cómo los había sacado del imperialismo egipcio, cómo habían pasado el Mar Rojo, cómo habían pasado el Jordán, cómo les dio la tierra que les prometió a sus padres. Entonces, hermanos, sin embargo, ¿cómo tomaron la tierra? Porque esa tierra estaba habitada.
Pero él peleaba, Dios peleaba por ellos, con ellos. Y así pudieron tener esa tierra que Dios les había prometido. Pero ellos, para nada, hermanos, igual, reyes, hermanos, corruptos, todos los reyes con Roboam, que se divide, hermanos, Israel, con su capital Samaria al norte y Judá con su capital Jerusalén al sur. Todos los reyes de Israel del norte fueron malos, hermanos. Y del sur sí hubieron buenos. Pero se corrompían, hermanos. Se corrompían. Ezequías, Josías. No ha habido reyes buenos. Pero los otros reyes se corrompían. Y por eso es que fueron al fracaso, hermanos. Por favor, la última. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que subiere de alabar y entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Puede repetir, hermano? Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente. Ya, no se alabe el sabio en su sabiduría, ¿no? Entonces vemos, hermanos, muchos nos creemos que sí sabemos todo. Hermanos, yo cuando escucho a pastores que predican, pues, cuando son prédicas que verdaderamente llegan al corazón, ay, que siento más pequeñita, hermanos. Porque cada uno da lo que, hasta donde puede, ¿no? Pero Dios te ayuda y lo puedes hacer. Pero llega también la palabra, hermanos. Yo me gozo porque cada vez, hermanos, veo que está llegando la palabra a otros lugares, ya nuevos lugares. Entonces, hermanos, es hermoso. Entonces, no nos creamos los sabios, no nos creamos lo mejor, nos falta. Sigue, hermano, por favor. Ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Más. Mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Ya, en el que se alabe el que le entiende y le conoce, aleluya, porque es un Dios de misericordia. A ver, sigue, hermano. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Entonces, hermano, tenemos que conocer a Dios. Él es nuestro creador, nuestro sustentador, nuestro salvador. Es el Dios de misericordia, el Dios bueno, el Dios de juicio también, hermanos, de justicia. Es el Dios que nos ama, es el Dios que nos levanta, que nos sostiene, es el Dios todopoderoso, es el Dios de toda carne, que no hay nada imposible para Él. Eso tenemos que entender, eso tenemos que conocer a Dios. Ese es conocer a Dios, hermano. Yo me acuerdo cuando estudiaba teología, y yo dije que sí, yo conocía a Dios a través de espiritualmente. Y el profesor me dijo: usted, hermana, ¿por qué se conoce a Dios si uno no se le puede conocer? Bueno, yo no lo veo a Dios, pero sí lo conozco espiritualmente, porque yo siento su presencia en mi corazón y yo me defendí. Amén. Pero igual me puso Dios. Entonces, hermanos, no se puede conocer a Dios porque es espíritu. Pero sí lo podemos conocer cuando lo sentimos en nuestro corazón. Cuando lo sentimos, ¿cómo que no voy a conocer? ¿Cómo que no puedo decir que Dios es todopoderoso, que Dios es mi sanador, que Dios es el que me guarda, el que me prospera, el que me viste, el que me ayuda, el que me da vida cada día, el que guarda mi familia? ¿Cómo no puedo decir que es bueno? ¿Ah? Nos alimenta. Entonces, ¿cómo, hermanos,
ya, hermano, la viuda 2 años ya. Y ella está en banquete siempre porque Dios la bendice. Amén. Entonces, hermanos, Dios es bueno y dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Esa misericordia, hermanos, que Dios, porque dice que su misericordia, hermanos, porque su amor es firme, Él lo cambia. Entonces, como su amor es tan grande, hermanos, ¿qué pasa? Que mañana es un amor mayor, vamos a decir, que podemos sentir. No me puedo expresar, hermanos, pero Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno, es misericordioso. Su misericordia, dice, es nueva cada mañana porque su amor es firme, es inalterable y se renueva diariamente como el maná en el desierto. ¿Se acuerdan el maná? Amén. No podían guardar, hermanos, tenía que ser para el día. Si ellos guardaban, se malograba. Entonces se renueva diariamente ese amor de Dios, esa misericordia de Dios. Por eso, hermanos, es que dice que su misericordia es nueva cada mañana, porque su amor es firme, inalterable, no cambia, aleluya. Y Dios, pues, hermanos, es bueno. Entonces busquemos la unción, la llenura del Espíritu Santo, para que podamos hablar, hermanos, la palabra con unción que llegue a los corazones. Y que recordemos a Pedro, hermanos, que no era ni preparado, pero recibe el Espíritu Santo. ¿Y qué hace, hermanos? Cuando él empieza a predicar, gana 3.000 almas, después 5.000 almas, y la iglesia empieza a crecer. Hermanos, ese poder tenemos que buscar. La iglesia tiene que buscar ese poder para que salga a evangelizar el mundo, y la iglesia somos nosotros. Entonces tenemos que prepararnos, hermanos, tenemos que prepararnos para poder tener un conocimiento mayor de Dios, para no perecer por falta de conocimiento como pereció Israel, hermanos. Entonces reforcemos, hermanos, nuestras estacas. Como les decía, pues significa la profundidad del conocimiento de Dios. Y quiero terminar con la frase que les dije: la iglesia, hermanos, existe para arder, ¿no? Así como el fuego existe para arder, la iglesia existe para arder. Con fuego santo, hermanos, con ese fuego del Espíritu Santo que nos llena, que nos da denuedo para predicar, que nos da poder. Y que la iglesia, hermanos, no se detenga, que siga trabajando, que siga adelante. Y que las bendiciones de Dios sean para cada iglesia, para cada hermano, para cada persona que no ha aceptado a Cristo como su Salvador, que lo pueda hacer en este momento. Dios les bendiga con toda bendición, hermanos, con las más ricas bendiciones. Hasta la próxima, queridos hermanos. Amén. Amén.